Alfarda se forma el cuerpo de la serpiente emplumada, cuyo rostro supremo corona esta fascinante muestra de la hermandad del hombre con la naturaleza. Este espectáculo científico de piedra y de sol es prueba irrefutable de que nosotros, hombres del siglo XX, tenemos aún mucho que aprender de quienes con desdén a veces llamamos primitivos. Pero no siempre es fácil reconocer los valores de culturas distantes y distintas. Por estas playas del Caribe mexicano llegaron los primeros hombres venidos de otro mundo. Los hombres que dieron término al aislamiento en que vivieron los pueblos del maíz durante 25 siglos. Los hombres que acabaron con la hegemonía de los habitantes de Mesoamérica sobre sus propias tierras. Tierras de México, en las que los pueblos prehispánicos edificaron una cultura grandiosa, enterrada, dormida, que aún nos conmueve. A su manera, una continuidad. ¿Por qué hubo esa ruptura? Un estilo de llama termina siempre por devorarse a sí mismo. Repetir a José Clemente Orozco hubiera sido una insoportable mistificación. El nacionalismo de Diego Rivera tendía a convertirse en mera decoración y superficie pintoresca. El dogmatismo de Alfaro Siqueiros implicaba un inaceptable sometimiento de la libre inspiración de los artistas a la estética del llamado realismo socialista, que nunca fue muy realista y tampoco socialista. La ruptura no fue el resultado de la actividad organizada de un grupo, pues está aislada, individual, de diversos y encontrados temperamentos. Nada más alejado de la constante búsqueda e invención de Carlos Mérida y Jesús Reyes que la lenta maduración de Julio Castellanos. Nada más opuesto a la poesía explosiva de Frida Kahlo que el mundo sonámbulo de Agustín Lazo. Pero a todos los impulsaba el deseo de encontrar una nueva universalidad plástica, esta vez sin recurrir a la ideología y también sin traicionar el legado de sus predecesores, el descubrimiento de nuestro pueblo como una cantera de revelaciones. Rufino Tamayo es uno de los primeros que se rehúsan a seguir el camino trazado por los fundadores de la pintura moderna mexicana. El arte de Rufino Tamayo no es ideológico. La importancia histórica de su obra consiste en haber puesto en entredicho, con ejemplar radicalismo, el arte ideológico y didáctico de los muralistas y sus epígonos. Pero la verdadera originalidad de Tamayo, su originalidad pictórica,
consiste en haber concebido la pintura como una investigación de las relaciones entre las líneas, los colores y los volúmenes. Tamayo asimiló rápidamente la lección plástica del arte de Van Gogh, de algunos maestros como Picasso y Miró, pero asimismo la herencia mexicana, la del arte popular, tanto como la del México prehispánico. Tamayo es riguroso y se ha impuesto una limitación estricta. La pintura es, ante todo y sobre todo, un fenómeno visual. El tema es un pretexto. Lo que el pintor se propone es dejar en libertad a la pintura. Las formas son las que hablan, no las intenciones ni las ideas del artista. La forma es emisora de significados. Las ideas y los mitos, las pasiones y las figuras imaginarias, las formas que vemos y las que soñamos, son realidades que el pintor ha de encontrar dentro de la pintura, algo que debe brotar del cuadro y no algo que el artista introduce en el cuadro. Estas preocupaciones lo han llevado a una lenta, continua y obstinada experimentación pictórica. Investigación del secreto de las texturas, los colores y sus vibraciones. Exploración del color. A medida que usamos un menor número de colores, dijo alguna vez a Paul Westheim, crece la riqueza de las posibilidades. Es más valioso, pictóricamente hablando, agotar las posibilidades de un solo color que usar una variedad ilimitada de pigmentos. Se dice y repite que Tamayo es un gran colorista. Hay que añadir que esa riqueza es fruto de una sobriedad. Para Baudelaire, el color era un acorde, una relación antagónica y complementaria entre un color cálido y un frío. Tamayo extrema la búsqueda, crea el acorde dentro de un solo color. Obtiene así una vibración luminosa de resonancias menos amplias, pero más intensas. El elemento reflexivo es la mitad de Tamayo. La otra mitad es la pasión. Una pasión contenida, ensimismada, que jamás se desgarra y que nunca se degrada en elocuencia. Esta violencia encadenada, o más bien desencadenada sobre sí misma, lo aleja y lo acerca a un tiempo del expresionismo. Tamayo, la pasión que distiende a las formas, la violencia de los contrastes, el humor, la energía que anima a ciertas figuras, la exaltación brutal del color, la rabia de ciertas pinceladas y el erotismo sangriento de otras, las oposiciones tajantes y las alianzas insólitas. Todos los críticos han señalado la importancia del arte popular en su creación. Es innegable, pero vale la pena investigar en qué consiste esa influencia. La relación entre Tamayo y el arte popular debe buscarse en el nivel más profundo, no solo en las formas, sino en las creencias subterráneas que las animan. El arte popular mexicano ha sido un canal de transmisión que une a Tamayo con el mundo de su infancia. Su valor es afectivo y existencial. El artista es el hombre que no ha sepultado enteramente a su niñez. Esas formas populares son algo así como venas de irrigación. Por ellas asciende la savia ancestral, las creencias originales, el pensamiento inconsciente, pero no incoherente, que anima al mundo mágico. Irrigación, circulación del soplo primordial. Una sola energía recorre todo, del insecto al hombre, del hombre al espectro, del espectro a la planta,
de la planta al astro. Tamayo ha bebido el agua de este manantial y conoce el secreto. No con la cabeza, que es la única manera en que nosotros, modernos, podemos conocerlo, sino con los ojos y con las manos, con el cuerpo y la lógica inconsciente de lo que, inexactamente, llamamos instinto. Además del arte popular, el del antiguo México. La comprensión del arte precolombino no es un privilegio innato de los mexicanos. Es el fruto de un acto de amor y reflexión, como en el caso del crítico alemán Paul Westheim, o de un acto de creación, como en el del escultor inglés Henry Moore. En arte no hay herencias, hay descubrimientos, conquistas, afinidades, recreaciones que son realmente creaciones. Tamayo no es una excepción. La estética moderna, de Picasso a Miró, le abrió los ojos y le hizo ver la modernidad de la escultura prehispánica. Después, con la violencia y simplicidad de todo creador, se apoderó de esas formas y las transformó. A partir de ellas, pintó formas nuevas y originales. Si se piensa en los dos polos que definen a la pintura de Tamayo, el rigor plástico y la imaginación que transfigura al objeto, se advierte inmediatamente que su encuentro con el arte precolombino fue una verdadera conjunción. Las cualidades más inmediatas y sorprendentes de la escultura precolombina son la estricta geometría de la concepción, la solidez de los volúmenes y la admirable fidelidad a la materia. Esas fueron las cualidades que desde un principio impresionaron a los artistas modernos y a los críticos europeos. La actitud de Tamayo obedece a la misma razón. La escultura mesoamericana, como la pintura moderna, es ante todo una lógica de las formas, las líneas y los volúmenes. Esta lógica plástica, a la inversa de lo que ocurre con la tradición grecorromana y renacentista, no está fundada en la imitación de las proporciones del cuerpo humano, sino en una concepción del espacio radicalmente distinta. Una concepción que para los mesoamericanos era religiosa, para nosotros intelectual. La tradición mesoamericana le reveló algo más que una lógica y una gramática de las formas. Le mostró que el objeto plástico es un emisor de alta frecuencia que dispara significados e imágenes plurales. Doble lección del arte prehispánico. Primero, la fidelidad a la materia y a la forma. Para el azteca, la escultura de piedra es piedra esculpida. Después, esa piedra esculpida es una metáfora, geometría y transfiguración. Si se pudiese decir con una sola palabra qué es aquello que distingue a Tamayo de los otros pintores de nuestro tiempo, yo diría sin vacilar, sol. Está en todos sus cuadros, visible o invisible. La noche misma no es para Tamayo, sino sol carbonizado. Como ya dije, entre 1930 y 1940 aparece una reacción frente al muralismo. El nombre de Tamayo es central, pero no es el único. Un grupo de pintores,
cada uno por su cuenta y sin ningún propósito de escuela, explora otras vías. Carlos Mérida, Jesús Reyes Ferreira, Agustín Lazo, Alfonso Michel y otros más, entre los que se encuentran dos notables mujeres, Frida Kahlo y María Izquierdo. La pintura mexicana está viva gracias a esos heterodoxos. Con ellos se inicia otra tradición. No podía ser de otro modo. El arte es aventura, exploración y a veces descubrimiento. La única herencia artística que concibo es aquella que es un punto de partida, no un asilo para gente cansada. Los muralistas no tuvieron discípulos, tuvieron algo mejor, contradictores. Carlos Mérida mostró desde el principio una actitud de inteligente independencia artística frente al arte ideológico de Rivera y Siqueiros, así como ante el expresionismo de Orozco. Desde su iniciación, Mérida tuvo una concepción muy distinta de la pintura mural, como pudo verse, entre otras obras, en los muros del multifamiliar Benito Juárez, destruido por el temblor de 1985. Gran conocedor de las vanguardias europeas, tanto como del arte precolombino, especialmente del maya, Mérida era de origen guatemalteco, en su obra presenciamos la conjunción, casi siempre feliz, de estas dos tradiciones, la del arte universal del siglo XX y la prehispánica. Dos palabras definen a este excelente pintor: la inteligencia y la sensibilidad, expresadas en un dibujo preciso y un color nítido. En el polo opuesto de Mérida, vanguardista decidido, se encuentra el temperamento clásico de Julio Castellanos. En el breve ensayo que Javier Villaurrutia le dedicó, señala con acierto las huellas de dos grandes pintores europeos en la obra de Castellanos, la de Picasso y la de Ingres. En efecto, el Picasso que interesó a Castellanos es el del período llamado neoclásico, es decir, el Picasso influido precisamente por Ingres. Cada artista, decía Gide, tiene las influencias que merece, y Castellanos mereció plenamente las suyas. Fue un excelente dibujante como Ingres y Picasso. También pintó murales y, sobre todo, varios óleos de refinada y compleja composición, dueños de un equilibrio que no es exagerado llamar clásico. Entre esos cuadros sobresale una pequeña obra maestra, El Día de San Juan. Jesús Reyes, Chucho Reyes, fue un artista tapatío que tuvo una gran influencia sobre dos notables talentos mexicanos, el arquitecto Luis Barragán y el pintor y escultor Juan Soriano. Hace muchos años, en 1946, cuando vivía en París, el escritor Rodolfo Usigle y yo hicimos una visita a Pablo Picasso en su estudio del Quai de Gran Agustán. Chucho Reyes le había dado a Usigli uno de sus gouaches para que lo regalase como un mínimo homenaje a Pablo Picasso. Se trataba, si no recuerdo mal, de un gouache que representaba a uno de los célebres caballitos de Chucho Reyes.
Picasso vio el pequeño cuadro de Reyes y nos dijo, este joven tiene mucho talento. Yo le aclaré inmediatamente, ese joven tiene la edad de usted. Rápido, Picasso me contestó, pues es un viejo muy joven. Gran elogio. Este período es memorable por la aparición de dos mujeres que fueron dos grandes artistas, Frida Kahlo y María Izquierdo. Se trata de un fenómeno único en la historia de la pintura mexicana. Aunque fueron contemporáneas, sus personalidades eran muy distintas y sus obras se despliegan en direcciones opuestas. Las dos son deudoras del surrealismo, Frida de Dalí y María de Quirico. Asimismo, ambas mostraron predilección por los temas mexicanos. En María, además, hay la influencia de Chagall y la de Rufino Tamayo. En Frida, la tradición académica fue determinante. En Frida, el elemento explosivo del surrealismo, el sueño, el erotismo y sus poderes subversivos, es más violento que en María. En la pintura de Frida, el dibujo y la composición revelan al artista culto que ha pasado por la academia. María era más popular e instintiva. Su dibujo es impreciso y su composición es ingenua, pero su visión es más directa y poderosa. Frida quiso ser mexicana con pasión, pero su mexicanismo fue un poco exterior. Lo que cuenta en ella es el genio poético, esa extraña alianza de fantasía y de humor que cautivó a Breton cuando en 1938 vio el famoso cuadro de Frida, Lo que el agua me ha dado. En cambio, María no quiso ser mexicana, lo fue sin proponérselo. Hay más vuelo en Frida, pero hay más tierra en María. La mejor definición del arte de Frida es de André Breton. Su pintura es una bomba envuelta por una cinta de seda. Sí, una cinta bordada, azul o rosa, una cinta en la que una niña perversa ha escrito, con una caligrafía de pájaro, un mensaje de palabras aladas y punzantes. La obra de María, más hecha con el cuerpo y el instinto que con la cabeza, es espontánea y fascinante como una fiesta nocturna en la plaza de un pueblo pequeño. En María triunfa el color. Sus rojos y amarillos son solares. Sus verdes son vegetales. Sus ocres son de tierra. Sus azules de agua y cielo. Naturalezas muertas, valles, colinas, retratos, animales cotidianos, mujeres, niños.
Un mundo que vive fuera de la historia, en un tiempo fuera del tiempo, el tiempo de los circos de nuestra niñez, con sus equilibristas, sus magos, sus payasos y sus lindas trapecistas. El tiempo de la placita con su kiosco, su iglesia y su corro de fresnos. El tiempo de los caballos y las vacas y los toros en el valle rodeado de colinas. El tiempo de las voces y risas de las mujeres que se bañan en el río y del silencio de la muchacha que camina guiada por la luna. María Izquierdo o la realidad más real, no la de la historia, sino la de la leyenda. Manuel Álvarez Bravo es uno de los grandes artistas modernos de México. Su reputación es internacional como la de Rufino Tamayo. Frente al abanico solar que es la pintura de Tamayo, la obra fotográfica de Álvarez Bravo puede verse como un diálogo, a veces sutil y otras dramático, entre los blancos, los negros y los grises. Hace algunos años intenté decir en un poema toda la admiración que siento por la obra de este gran artista. Mi poema tiene como título Cara al tiempo, porque pienso que la obra de Álvarez Bravo es un retrato del tiempo, esa substancia fugitiva de la que está hecha la vida humana. Voy a leer algunos fragmentos. La cara de la realidad, la cara de todos los días, nunca es la misma cara. Eclipse de sangre. La cara del obrero asesinado, planeta caído en el asfalto. Bajo las sábanas de su risa, esconden la cara las lavanderas sobreentendidas. Grandes nubes colgando de las azoteas. Quieto, un momento, el retrato de lo eterno. En un cuarto oscuro, un racimo de chispas sobre un torrente negro. El peine de plata electriza un pelo negro y lacio. La realidad siempre tiene otra cara, la cara de todos los días, la que nunca vemos, la otra cara del tiempo. Manuel Álvarez Bravo, préstame tu caballito de palo para ir al otro lado de este lado. La realidad es más real en blanco y negro. Hacia 1950 aparece un nuevo grupo de artistas mexicanos. Todos ellos continúan la actitud independiente frente al arte ideológico de los muralistas, iniciada por Tamayo, Mérida y otros pintores. Al mismo tiempo, estos jóvenes artistas asimilan con gran rapidez y sensibilidad las tendencias del arte universal de la posguerra. Pero antes de ocuparme de ellos, debo aludir, así sea brevemente, a una circunstancia que favoreció el nacimiento y el desarrollo de las nuevas tendencias artísticas. Me refiero a la presencia en México de un grupo de artistas europeos
que se refugiaron en nuestro país a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ellos pertenecían al grupo surrealista, como Leonora Carrington, Palen, Remedios Varo, Alice Rao. Otro, Matías Geritz, estaba más bien cerca del dadaísmo. La influencia de estos pintores, en el caso de los surrealistas, fue sobre todo la influencia silenciosa del ejemplo. En cambio, Matías Geritz intervino directamente en la vida artística de México y su personalidad, su temperamento inventivo y osado se dejó sentir muy pronto en algunas áreas del arte mexicano, no tanto en la pintura como en la escultura y en la arquitectura. El pintor austriaco Wolfgang Palen se estableció en México durante la guerra y aquí murió, en 1959. Perteneció al grupo surrealista, se interesó en el arte antiguo de México y publicó una revista, DIN, que fue un lugar de encuentro entre el pensamiento científico y las teorías artísticas de la vanguardia. Habitada por los contrarios y al fin desgarrada por ellos, la vida de Palen fue una sucesión de luchas espirituales. Fascinado por los infinitos de la física moderna y por un paisaje de antepasados totémicos, el pintor cae en el centro inmenso del Ágata, en la soledad de la noche cósmica o en el torbellino petrificado de un caracol marino. La pintora española Remedios Varo, también surrealista, nos ha dejado una obra no muy numerosa, pero de rara poesía. No pintó el tiempo, sino esos instantes en los que el tiempo reposa y sueña. En su mundo de relojes parados oímos el fluir de las sustancias, la circulación de la luz, la lenta maduración de cada minuto. Sus cuadros son navegaciones en el interior de una piedra preciosa, tiempo cristalizado. Pintora y escritora, Leonora Carrington pertenece a varias mitologías, a la celta y a la mexicana, a la del surrealismo en uno de sus momentos más locos y a la de Alicia en el País de los Espejos. No es una poeta, es un poema que camina, sonríe, abre los ojos y los cierra, abre un paraguas que se vuelve un pájaro que se vuelve un pescado y desaparece en el fondo del lago. Los cuadros de Leonora son enigmas musicales. Debemos oír los colores y bailar con sus formas, sin nunca tratar de descifrarlos. No son cuadros misteriosos, sino maravillosos. Günter Gerson nació en México en 1915. Pasó su niñez y parte de su juventud en Europa. Regresó a nuestro país en 1942 y entonces empezó a pintar, apartado de las tendencias que imperaban en ese momento. Condición de pájaro solitario, que es la de las almas contemplativas, según San Juan de la Cruz.
En cada cuadro de Guerzo hay un secreto. ¿Qué hay detrás de la presencia? La pintura de Guerzo es una tentativa por responder a esta pregunta, tal vez la pregunta clave del erotismo y, claro, raíz de sadismo. Violencia, pero en el otro extremo, la geometría, la búsqueda del equilibrio. Esta pintura tan rigurosa y exquisitamente pintura rebosa sobre una hendidura de tiempo. Geometrías de fuego y hielo construidas sobre un espacio que se desgarra. Para mí es imposible hablar de la pintura de Juan Soriano sin hablar de su persona. Lo conocí hace más de 40 años, recién llegado de Guadalajara. Sentí que era un ser venido de muy lejos, no de otro planeta, sino de las profundidades del tiempo. Un ser antiguo y simultáneamente extraordinariamente joven. Un muchacho de 1000 años, un viejo de 20. Venía de la antigüedad más antigua y había nacido apenas ayer. ¿A qué se parecía? ¿A qué se parece Juan Soriano? No es difícil saberlo. Soriano se parecía y se parece al cohete. Es un disparo que perfora el cielo nocturno, una centella que rasga la sombra, una exhalación que asciende y se deshace en una lluvia de astros diminutos de todos los colores que arden, brillan y caen en la vasta noche del origen. La obra de Soriano es amplia y diversa. Ha explorado varios caminos y ha regresado de todas sus expediciones con obras líricas. Un aspecto de su talento, que no es tan conocido como debiera serlo, es la escultura. Soriano está fascinado por la vida en todas sus manifestaciones, y de ahí que sea un notable retratista. Este amor a los seres vivos lo ha llevado a frecuentar con rara maestría y ternura la pintura de animales, algo excepcional en nuestra tradición. Pedro Coronel se inició como escultor. En 1946 visitó París por primera vez y desde esa época empezó a dedicarse más y más a la pintura. Esa primera visita le reveló el arte moderno. Aunque muchas de sus telas, no las mejores, muestran la influencia monumental y a veces abigarrada del arte antiguo de México, su inspiración viene de otra parte, su mundo personal. Sus mejores cuadros no se parecen al arte antiguo ni al popular. Son una resurrección, una convocación de fantasmas. La actividad artística tiene una relación indudable con el exorcismo.
el artista quiere deshacerse de sus obsesiones. En cuanto lo logra, advierte que se ha convertido en un hacedor de fantasmas. Pero la palabra obsesión no es la que conviene a la pintura de Coronel. Más bien, pasión, sensualidad, violencia, alegría solar y trágica. Entre 1960 y 1970, Manuel Felgueres, escultor y pintor, realizó una poderosa obra mural. Algunas de esas composiciones son notables tanto por sus dimensiones como por el rigor y la novedad de la hechura. Pienso particularmente en la admirable composición del edificio que alberga la Concamín. Vasto e intrincado juego de palancas, tornillos, ruedas, tornos, ejes, poleas y arandelas. Las aportaciones de Felgueres no se limitan al arte mural. Como escultor, ha creado en metal y en madera objetos plásticos que nos sorprenden por su rigor geométrico y por la osadía de sus formas. En su pintura de caballete, encontramos las dos potencias que definen al arte de Felgueres: una inteligencia enamorada de la geometría y una pasión que transforma las simetrías. Pintura racional y pintura pasional, diálogo constante, a veces pelea y otras abrazo, el cubo y el viento, el triángulo y la llama. La pintura de Gironella sostiene un diálogo con ciertas obras del pasado: Velázquez, Valdés Leal, Antonio Pereda, Solana, Picasso, Monet. Tal vez es inexacto llamar diálogo a esta relación, más cercana a la pasión erótica que la conversación. Una pasión que asume, como todas las grandes pasiones, las formas antiguas de la adoración y del vituperio, el incienso y el escupitajo. La pintura concebida como un ritual sacrílego. El arte de Gironella es el arte de la desfiguración. Es un arte que desciende directamente de Valle Inclán, Gómez de la Serna, Buñuel. El desfiguro es el disparate en pintura, como el esperpento es el disparate literario. El disparate es, más que un estilo, una rebelión. Es el disparo del hombre contra su destino disparatado y contra el gran disparate en que terminan nuestros disparates, la muerte. Pero la muerte también es vida, y por esto la muerte aparece en la pintura de Gironella con los atributos radiantes y sombríos del cuerpo femenino. La mujer es la gran donadora de la vida y de la muerte. Toda la pintura de Gironella puede verse como una desfiguración y una transfiguración de ese gran misterio. José Luis Cuevas tiene la popularidad de las estrellas, los futbolistas, los boxeadores, los cantantes. El peligro de la fama es que convierte a sus elegidos en caricaturas de sí mismos. Por fortuna, la obra de José Luis lo defiende de los equívocos del renombre. Además, hay que decir que, como artista, ha sabido nadar contra la corriente. En el momento en que triunfaba en todo el mundo la pintura abstracta, él se atrevió a explorar por su cuenta y con gran talento el territorio del expresionismo. Ahora, 30 años más tarde, el neoexpresionismo se ha convertido en la tendencia a la moda en las galerías de Nueva York.
El expresionismo de Cuevas es algo más que un estilo o una manera estética. Es una visión innata. Se nace clásico o romántico, barroco o expresionista. Cuevas es expresionista no por elección, sino por destino. Hay artistas que nos piden un juicio crítico. Otros provocan nuestro entusiasmo. Un poema de José Luis dibuja en cada hoja de cada hora una risa, como un aullido desde el fondo del tiempo, desde el fondo del niño. Cada día, José Luis dibuja nuestra herida. La obra pictórica de Vicente Rojo es, a un tiempo, vasta y rigurosa. Al principio, enamorado de las texturas, parecía demorarse en la riqueza de las pastas, las materias y los colores. Después, la materia se hizo línea y las líneas construyeron objetos geométricos. Más tarde, con la misma seguridad, la geometría se deshizo hasta convertirse de nuevo en materia espesa, pero ahora en una materia, por decirlo así, anímica. Brian Nissen, pintor de origen inglés pero incorporado al arte de México, es un inventor de formas sólidas que de pronto, arrebatadas por un soplo entusiasta, se echan a volar, súbito polen multicolor. Nissen también es un notable escultor y sobre él ha dicho Elliot Weinberger: Nissen fabrica fetiches, ídolos cuyos atributos nadie recuerda del todo, maquetas de monumentos para una futura civilización, altares para un santuario doméstico, objetos con los que uno podría ser enterrado. Como Tapies y otros artistas modernos, Antonio Peláez ha sentido la fascinación de la pared. En su caso no se trata de una predilección estética, sino de una fatalidad psíquica. Como todo artista auténtico, Peláez ha transformado esa fatalidad en una libertad, y con esa libertad ha construido una obra. En la obra de Arnaldo Cohen no reina el vegetal irregular, como decía Baudelaire, sino la geometría. Cubos, esferas, conos, sombras, poliedros. No un paraíso natural, sino geométrico. Pero un paraíso invadido, como por una liana funesta, por el deseo. La mujer y su tropa de monstruos encantadores y terribles. Cierra este período Francisco Toledo, pintor, grabador y escultor. En sus obras, las formas más precisas y sólidas se alían a una fantasía arrebatada y con frecuencia violenta. El deseo tiene garras, colmillos, uñas y pinzas. Sus fuentes están en el México tradicional y en la pintura de vanguardia europea.
en el arte de los aborígenes de Australia y en su propia exasperada sensibilidad. Término. Si vuelvo el rostro hacia atrás, me doy cuenta de sus lagunas y de sus omisiones. Pero yo no me propuse hacer una historia objetiva del arte de México, sino expresar algunas admiraciones y simpatías. No hablé de todos los artistas que son, sino solo de aquellos que, por esta o aquella razón, en este o en aquel momento, me movieron a escribir. En el período contemporáneo hay ausencias notables. Ricardo Martínez, Anguiano, Bladi, Rafael Coronel, Corsas y otros. Repito, no intenté una historia o una crónica del desarrollo del arte en México. Quise expresar algunas admiraciones, algunas afinidades. Mis juicios no son realmente juicios, son la expresión de mis entusiasmos y de mis simpatías. Tampoco he hablado de los jóvenes. El movimiento juvenil de México es importante, pero yo no me siento con autoridad para hablar de obras en gestión. Esta es una labor que deben realizar críticos jóvenes. Después de estas salvedades, me parece honrado hacer una declaración de orden personal. El arte moderno nació casi simultáneamente en París y en Milán, en Múnich y en Berlín, en Petrogrado y en Moscú. Este movimiento conquistó a los otros continentes. En 1913, por ejemplo, se celebró en Nueva York una gran exposición, Art Show, en la que los artistas europeos de vanguardia, desde Picasso hasta Picabia, el Duchamp, mostraron sus obras por primera vez fuera del viejo continente. Sin embargo, hubo que esperar más de 30 años para que el arte norteamericano se desprendiese del europeo y dejase de ser un mero reflejo provincial. Lo mismo sucedió en otras partes. La excepción fue México. Aquí surgió, hacia 1920, un arte moderno con caracteres propios e inconfundibles. Los distintos centros del arte moderno se extinguieron poco a poco. Primero en Rusia, las acabó con París, el último y más importante foco de la vanguardia universal. Después de la guerra, en Nueva York, el arte norteamericano, representado por poderosas personalidades, apareció como el heredero central, pero las diferencias fueron y son enormes. En realidad, fuera de ese primer gran momento del arte norteamericano, desde hace ya bastante tiempo, Nueva York ha sido el teatro, o más exactamente, el circo de la descomposición de la vanguardia. En menos de 30 años, la vanguardia, después de convertirse en una academia, es decir, en procedimiento y en manera, se ha convertido en moda. Se ha convertido en autoimitación. A la degeneración estética corresponde la transformación de la obra de arte en objeto de especulación financiera. En Nueva York y en otras grandes ciudades, las galerías de arte, unidas estrechamente a los consorcios económicos, dirigen y promueven los movimientos artísticos, dominan a los museos y se han apropiado de las funciones que antes correspondían a la crítica.
La gran rebelión del arte y la poesía comenzó con el romanticismo. Un siglo y medio después, los artistas han sido asimilados e integrados en el proceso circular del mercado. Son un tornillo más del engranaje financiero. La única manera de rebelarse contra la dictadura impersonal del mercado financiero es crear centros nacionales de arte. La creación artística ha sido, en todas las épocas, rebelde, lo mismo ante la uniformidad que ante la centralización. La creación artística es por esencia universal, de modo que yo no predico un nacionalismo anacrónico. Siempre he creído que las artes traspasan todas las aduanas, todas las fronteras y todas las limitaciones. Pero también creo que el arte es, ante todo, una actitud independiente e individual frente a la vida. El remedio que propongo es de difícil aplicación, pero me parece que es la vía de la salud. Si México va a ser otra vez una gran tierra de arte, tiene que convertirse en un centro independiente como lo fue en la década de 1920 y después en 1930 y 1950. En el pasado reciente, el Estado fue el gran protector de las artes. Hoy, esta tarea le corresponde a la sociedad entera, a todos nosotros.